Isabel, cuéntenos, 5 años desde la pandemia. ¿Cuál era su labor y cómo recuerda aquellos días? Mi labor entonces era ser directora de un centro de salud en Vallecas, un centro grande, y recuerdo aquello como un tiempo de fuerza, de resistencia y sobre todo de capacidad de adaptación que tuvimos los profesionales que estábamos en primera línea, independientemente de lo que se estaba gestionando más arriba, porque tuvimos que ir poco a poco, según venían las olas y la pandemia y el crecimiento de casos y la gravedad, adaptándonos a dar respuesta a los pacientes y a las familias. ¿Hay algún caso que recuerde particularmente? Sí, recordamos un caso, fue muy intenso. Un día entré en una consulta, estaba mi compañera llorando y me dijo que había estado hablando con un paciente de 35 años, que no se encontraba bien, que dijo que se iba a acercar a la consulta para que le vieran y al rato nos llamó un familiar diciendo que había fallecido en el portal. Ese fue un momento, digamos, en el que de repente nos dimos cuenta de la tremenda gravedad que tenía esta enfermedad, que hasta la fecha realmente no nos la habían transmitido. No era una gripe, no era un virus normal y bueno, en ese momento supimos que lo que venía era de una importancia a la que teníamos que enfrentarnos con mucho miedo, con mucha incertidumbre, muchas dudas y muy pocos recursos. ¿Se mantiene ese miedo que me está comentando? Hoy día, bueno, yo creo que la pandemia dejó rastros, ha dejado rastros, son unos rastros ya más cronificados, diferentes, ¿no? Pero sí que existe el miedo de que vuelva a ocurrir algo similar, parecido o que se acerque a esto, porque dada la situación ahora mismo de la atención primaria madrileña, realmente la capacidad de respuesta no podría ser la misma, sería absolutamente imposible. Y eso es una angustia para los profesionales que a lo que nos dedicamos es a cuidar y ayudar a los pacientes. Y supongo que los usuarios tienen que saber que la sanidad, la atención primaria, es la que da respuesta inicialmente y a donde ellos se van a dirigir. Ujú. En este sentido, con los rastros estos que me comentaba, ¿cómo ha afectado psicológicamente, incluso físicamente también, al personal sanitario? ¿Se sigue notando estas consecuencias en el personal después de esta época tan intensa, tan dura? Sí, se sigue notando mucho. Nos ha dejado un rastro, digamos, de algo que no habíamos vivido, que nos encontramos de nuevo, ¿no? De repente apareció esto que nos desbordaba, ¿no? Esa sensación de desborde, de tener que ponerlo todo, todo desde nuestra parte, de arriesgar nuestra salud, la de nuestras familias. No nos olvidemos de que llegábamos a casa y en la misma puerta teníamos que quitarnos todo para evitar los contagios, ¿no? Y nos ha dejado un miedo, efectivamente, a que esto se pueda volver a repetir y que el cansancio que tenemos, el desgaste que tenemos, nos impediría seguramente dar una respuesta que es la que merece la ciudadanía. Y sí, sí, las secuelas psicológicas de muchos compañeros, de hecho hay muchos compañeros que tienen bajas todavía y incapacidades debido al COVID. Claro, ya. ¿Cómo está el sistema sanitario 5 años después? El sistema sanitario 5 años después podríamos resumir en que no hemos aprendido nada desde los despachos de gestión. Es decir, yo creo que la gestión sanitaria tiene que ir por delante de los acontecimientos, que es lo que hicimos los profesionales cuando empezó a empeorar COVID. Empezamos a ir por delante del COVID en la medida en que podíamos, ¿no? Y la falta de recursos humanos, la falta de médicos en atención primaria que hagan longitudinalidad, porque hay muchos cambios de puesto de trabajo, de destino, ¿no? Hace que no haya, digamos, ese componente de primera línea, ¿no? Que pueda darse cuenta de lo que está pasando, hacer una especie de valoración, un triaje, no deja de ser un triaje, ¿no? Y poder filtrar casos, atender y dar respuesta, claro. Pero la atención primaria madrileña hoy día tiene una gran cantidad de carencias en recursos humanos en médicos, médicos de familia y pediatras, que a nosotros nos da miedo. No sé si tendrá compañeros en otras comunidades, no sé si tienen una situación parecida, si los sanitarios en general en España dicen, no hemos aprendido, como ha dicho usted.
Efectivamente, realmente en el territorio español la sanidad en atención primaria está mal. Tiene una carencia de médicos que ya es crónica desde hace demasiados años. Y digamos que dentro de una normalidad, cuando la cosa está más o menos estable y no hay nada que aparezca, se puede dar respuesta aunque sea a costa de un gran desgaste. Pero si sobreviene un tsunami, ahí ya la cosa cambia y no podríamos estar a la altura de lo que estuvimos en COVID. Bueno, ha dicho que no se ha aprendido nada por ciertas partes, pero bueno, entiendo que sí que algunos aprendizajes quedaron, por lo menos en lo sanitario en sí. ¿Cuál podrían ser? Bueno, los sanitarios yo creo que lo que descubrimos fue que éramos muy capaces de trabajar en equipo, que éramos muy capaces de adelantarnos, que éramos muy capaces de ir adaptándonos. Digamos que pusimos en marcha una resiliencia realmente, desde mi punto de vista, de un grandísimo valor. Y que juntos podemos hacer muchas cosas si nos permiten, si nos dejan los recursos, ¿no?, de los que disponemos. Y, por supuesto, aprendimos que hay que estar preparado para lo que venga y que tenemos que estar ahí. Nuestra razón de ser y estar son los pacientes, es para nosotros la prioridad y siempre vamos a estar ahí, pero claro, tenemos que tener también alguien que desde más arriba nos ayude a gestionar determinadas cosas. No es de recibo, por ejemplo, pues como se está recordando estos días, ¿no?, los EPIs hechos con bolsas de basura que nos traían los pacientes, los gorros de tela que nos traían las señoras cosidos por ellas, en fin, las pantallas que nos hacían de protección que hacían con las impresoras 3D. Todo eso vino de gente de los ciudadanos, no vino de arriba. Nos encontrábamos sin mascarillas, nos encontrábamos sin EPIs, nos encontrábamos sin material, incluso sin espacio físico para lo que teníamos que hacer. Y eso lo aprendimos nosotros, hacerlo nosotros. A cada día por la mañana, a primera hora y a última hora de cada turno teníamos una reunión en la que veíamos lo que había fallado, lo que necesitábamos hacer, cómo teníamos que mejorar. Y fuimos así, día a día, viendo lo que pasaba. Y eso lo hemos aprendido. Respecto a carencia, si volviera a ocurrir otra pandemia así, repetiríamos las mismas imágenes, la misma saturación, las mismas mascarillas, las mismas hechos como me estaba comentando. ¿Hemos mejorado esa respuesta o incluso estaría peor? Peor es difícil, peor es difícil. Yo creo que igualaríamos probablemente esa respuesta con muy poquita mejoría si cabe. Desgraciadamente la macrogestión, ¿no?, lo que es el tener pues eso, los recursos materiales, la logística, depende de muchísimos factores. Y digamos que para nosotros está muy claro desde el pie de calle lo que necesitamos, pero luego la escucha de lo que hace falta más arriba no es la que a nosotros nos gustaría. Desgraciadamente, creo que volveríamos a carecer de muchas cosas. Sí. Incluso respiradores. Incluso. Y la cosa más básica, como una mascarilla. Yo llegué al centro un día y tenía 10 mascarillas para un centro que éramos 54 profesionales. La respuesta es lo que hay. No. Esa respuesta no se puede dar, ¿no? Tenemos que estar preparados para que esa respuesta, si luego hay que tirar mascarillas porque se han caducado, pues se tiran, pero hay que estar preparados, no nos puede pillar así desprevenidos.